Hola mis hermanos, ¿cómo están? Me da gusto verles una vez más por este medio, esperando se encuentren bien, gozando de la bendición del Señor y esperando hayan pasado estas días de Semana Mayor también, pues siendo bendecidos por parte del Señor, que es lo más importante. Bueno, vamos a entrar a lo que es precisamente lo que era la semana pasada, quedamos en que íbamos a ver lo que era la consagración, vimos lo que era la consagración por medio de la sangre de aquel cordero, de aquel becerro. Vimos lo que se representaba, dónde se tenía que poner ese aceite tanto en Aarón como en sus hijos. Y bueno, ya todo eso está en la clase pasada. Los que no la han visto, véanla, porque es importante que estemos al tanto de esto. Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que es la consagración por medio de lo que era el aceite. Vamos a la segunda parte. La consagración por medio del aceite. ¿Qué representaba esto? ¿Qué representa el aceite? Bueno, el aceite tiene muchas representaciones. El aceite representa en primer lugar el Espíritu Santo, representa unción. Dice también ahí en Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es decir, que ese aceite representa esa unción para romper yugos, para romper ataduras, para romper ligaduras, maldiciones, herencias. Precisamente por eso el Señor le dijo a Moisés que rociara. Bueno, vamos a ver ahorita ese punto. Pero también el aceite representa bendición. Se recordarán aquella mujer que estaba a punto de morir juntamente con su hijo cuando llegó Elías, y ese aceite del hijo Elías no iba a escasear, ni la harina tampoco, hasta que el día que el Señor hiciera llover a esa mujer. Ese aceite representó una bendición para ella y para su hijo, porque obviamente ya no iban a morir a causa de eso, ¿verdad? También representa prosperidad. ¿Por qué representa el aceite prosperidad? Recordemos aquí también un pasaje donde Eliseo, ¿verdad? Llega aquella mujer de los profetas, que había muerto el esposo y el acreedor quería llevarse a sus dos hijos. Y Eliseo le dice, bueno, pues ve y pide vasijas y llénalas de aceite, métete tú y tus hijos a tu cuarto, empiezan a llenar las vasijas y hasta que tengas de más, y pide muchas vasijas porque con eso vas a pagar tu deuda y vas a vivir todavía. Es decir, que el aceite iba a estar siendo una prosperidad para la mujer, porque de eso no solamente iba a pagar su deuda, sino también iba a vivir lo que pues, le restara de tiempo, ¿verdad? Y también el aceite representa luz, representa esa luz divina de Dios, porque acuérdense que el aceite con ese también se prendían las lámparas y era un combustible para encender luz, para crear luz. Entonces representa también esa luz que debe de haber en nosotros. Ahora bien, dice la palabra entonces que le dijo el Señor a Moisés, ahí en Levítico 8:12. Entonces el Señor le dice a Moisés que derramara aceite sobre la cabeza de Aarón, como dice el Salmo también. Dice que baja de la cabeza hasta la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Nos habla que no era un poco de aceite que se le ponía allí a Aarón, no, sino que era una redoma. Una redoma era aproximadamente de 1 litro, 1,5 litros, que era precisamente el que se vaciaba, se llenaba de aceite, obviamente estaba con aceite o con agua, o vino, dependiendo lo que le pusieran, y entonces se vaciaba. En ese caso vaciaron ese aceite sobre la cabeza de Aarón hasta que se derramó, incluso como dice el Salmo, hasta el borde de las vestiduras. Y a los hijos les dio la orden el Señor a Moisés que les rociara con aceite, en ese caso a sus hijos. Era muy diferente porque en el caso de Aarón como sumo sacerdote se tenía que derramar el aceite sobre él, y en el caso de sus hijos como sacerdotes solamente se tenía que rociar. Son dos cosas muy diferentes. Pero esto nos habla precisamente de eso, que aquellos que anhelan, que están en el servicio, aquellos que ya son unos sumos sacerdotes, es decir, que ya son unos ministros, apóstoles, pastores, maestros, aquellos que están al frente de la congregación, evangelistas y profetas, entonces ellos son los que tienen que derramarse ese aceite. Y acuérdense lo que representa el aceite representa unción. Deben de tener esa unción, en primer lugar, que les caiga para que rompan ellos todos aquellos yugos, todas aquellas ataduras, todas aquellas cosas que pudiera haber en el corazón, en la mente de aquellos que van a servir al Señor, de aquellos que están fungiendo como sumos sacerdotes. Tienen que, en primer lugar, caer sobre ellos para que ellos rompan con todas las maldiciones en su vida, en sus generaciones. Eso debe de ser, en primer lugar, para los que están al frente de la obra del Señor. Deben de llenarse del Espíritu Santo. Por eso, dése cuenta cómo a Aarón se le dio toda la redoma, es decir, le vaciaron toda la redoma, toda aquel cuero, ¿verdad?
con un litro y medio de aceite. Imagínense cuánto fue aquel personaje, cómo fue derramado ese aceite sobre la vida de Aarón. Qué importante, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta cómo el Señor buscó la manera de ungir, en este caso, a Aarón y rociar a sus hijos. Entonces, representa pues entonces la unción, la bendición de parte del Señor, representa también la prosperidad, cómo el siervo debe de vaciarse sobre él la prosperidad, sobre él debe vaciarse la luz, sobre él debe de vaciarse el Espíritu Santo, la bendición de Dios sobre la cabeza. ¿Para qué? Porque la cabeza es donde va a bajar hasta el borde de las vestiduras, y el borde de la vestidura nos habla de la gente, de la iglesia, de aquellos que están con el siervo en este caso. Tienen que llegarles a todo el cuerpo de la iglesia, tiene que llegarle la bendición. Por eso es importante estar orando por el siervo, por el apóstol, el pastor en este caso, para decirle: Señor, derrama tu unción, derrama tu espíritu, derrama tu bendición, derrama, Señor, esa luz sobre mi pastor, esa prosperidad. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a caer a mí, va a llegar hasta mi vida el día de mañana, y esa bendición, hermano, va a caer sobre todos. Por eso de ahí la importancia, en este caso, tanto que el sacerdote, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, que están al frente de la iglesia, tengan ese aceite totalmente derramado sobre sus cabezas, y que fluya ese aceite al cuerpo de Cristo, es decir, a toda la iglesia. Eso es, fíjese la importancia que tenía el aceite y cómo lo impartían en este caso el aceite. Y a los sacerdotes, aquellos que están en el servicio apoyando, colaborando con el pastor, colaborando con con el encargado, el siervo, la importancia también de que sean rociados con ese aceite. Es decir, que también les alcance la bendición, que también les alcance la unción, que les alcance también al Espíritu Santo, que les alcance esa luz de ese alumbrar, como las lámparas que se alumbraban con aceite, esa prosperidad. Todas esas cosas también debe de haber en el caso de todas esas personas que están colaborando, sirviendo con el pastor, con el apóstol, con aquellos que están al frente de la congregación, de la iglesia. Entonces, dése cuenta ahí cómo el Señor le dijo a Moisés que hiciera esto, ¿verdad? Eso fue la consagración con aceite, pero también dentro de esa consagración iban los panes sin levadura. Es decir, esos panes que representan la palabra, representan la unción, representan la bendición de parte del Señor, el alimento espiritual que deberían de tener en este caso los sacerdotes, deberían de tener en sus vidas. Pero fíjense la importancia de comer este pan, como le dijo el Señor a Moisés: vas a darles ese pan que van a comer, perdón, Aarón y sus hijos van a estar comiendo ese pan, porque ahí lo dice en Corintios, capítulo 5, verso 7, de primera dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense, ¿qué representa el pan? Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Representa entonces estarnos alimentando del Señor, estar pidiendo ese alimento de lo alto. No estamos buscando ahí en internet a ver qué encuentro de otros pastores o qué encuentro de otros líderes. El mensaje, a lo mejor muchos incluso estudian de Spurgeon, de Moody, de aquellos hombres que vivieron hace 2 siglos. Imagínense, ¿no? O sea, yo sé que la palabra es eficaz, obviamente, pero muchos pastores están buscando ahí mensajes, saber qué voy a predicar, no sé qué predicar, no sé qué compartir. El alimento, el Señor lo va a proveer, pero siempre y cuando tú se lo pidas a Él, siempre y cuando tú seas un sacerdote, para que el Señor te dé ese alimento, ese pan, tengas ese alimento fresco para darle a la iglesia, para darle al pueblo, al cuerpo de Cristo, y que la gente no esté comiendo pan de hace 100 años, hace 30 años, hace 50 años, sino que esté comiendo pan fresco, que le pidas al Señor que el Señor te dé ese pan fresco para poder compartirlo, impartirlo al cuerpo de Cristo, a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes en la congregación, que siempre haya ese deseo de ser alimentados con la palabra uno mismo. ¿Para qué? Para después compartir ese mismo pan a los demás en el nombre de Cristo, ¿verdad? Bueno, también nos habla que esta consagración se refería a una ofrenda mecida. Tenían que ofrecer una ofrenda mecida al Señor, y esto nos habla de que, pues, era algo que el Señor les pedía que hicieran con gracia, con amor, con una actitud positiva, con esa actitud de poder hacerlo con agradecimiento, con pasión, con deseo. No nada más era ahí poner una ofrenda: Señor, te doy una ofrenda. No.
A Dios cuando le des algo, dáselo con gracia, dáselo con amor, dáselo con esa pasión, con ese deseo. Dáselo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que busca no solamente lo que le das, sino cómo se lo das, como ya lo hemos visto en la vida de Caín y Abel, cómo Abel ofreció mejor sacrificio por la actitud en la cual se la dio al Señor esa ofrenda. Y en ese caso Caín, desgraciadamente su actitud era negativa, y por eso al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. No tanto por lo que hubiera ofrecido, sino porque precisamente era la actitud. Entonces aquí el Señor le dice a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que van a dar una ofrenda mecida. Es decir, la ofrenda mecida era aquella ofrenda que se ponía en las manos al sacerdote y el sumo sacerdote, y la empezaban a ofrecer al Señor, la empezaban a mecerla delante del Señor, pensando ellos que, pues con el deseo de que el Señor le agradara, con el deseo que el Señor lo viera con agrado, que lo viera el Señor bien, que ellos fueran complacientes con el Señor, que esa gracia que había en ellos se derramara, ¿verdad? Y ellos pudieran dárselo al Señor con esa gracia. Esa ofrenda mecida era algo muy importante, mis queridos hermanos, porque entonces ahí nos habla, vamos a leer el versículo 26 y 27, vamos a darle lectura, 26 y 27, dice así: y el canastillo de los panes sin levadura que estaban delante del Señor tomó una torta sin levadura y una torta de pan, de aceite y un hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como una ofrenda mecida delante del Señor. Fíjense cómo el Señor le dice a Moisés: vas a hacer esta ofrenda, vas a hacerla precisamente una ofrenda mecida, una ofrenda agradable al Señor. Precisamente, ¿por qué? Porque eso era lo que representaba precisamente la ofrenda mecida, una ofrenda en la cual el Señor se agradara, que le hicieran con amor, que le hicieran con ese deseo de poderlo hacer bien al Señor. Siempre que le demos una ofrenda al Señor, sea de lo que sea una ofrenda a lo mejor económica o sea una ofrenda espiritual, cuando vas a la iglesia, pues hazlo con gracia, no lo hagas con negatividad, que digas, bueno, voy a cantar porque pues no hay de otra, ¿verdad? O porque están cantando todos, o voy a hacer esto porque lo están haciendo todos. No, dáselo al Señor con todo tu corazón, porque eso es lo que el Señor ve ahí donde estás tú ofreciéndole a Él lo ve, en ese caso, tu actitud. Hay que hacer todo siempre con agrado y con gracia delante del Señor. Y bueno, también nos habla, que dice ahí también en el verso 31, aquí van a comer. Y quiero leerlo ahí en el verso 31, nos habla precisamente el 8:31, dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Fíjese qué importante es cuando en ese caso el Señor le dice a Moisés que iban a comer ese alimento a Aarón y sus hijos allí en el tabernáculo. Era un alimento especial, no era una comida que le hubiera preparado su esposa, sus mujeres de los sacerdotes o de los hijos, no, era una comida que el Señor les había dicho de la espaldilla y de esas partes que el Señor iban a seleccionar del cordero y del becerro, iban a comer ellos ahí en el tabernáculo. ¿Por qué nos habla de eso? ¿Por qué no le dijo al Señor, váyanse a su casa y allá coman y ya después regresan y ya que hacen una ofrenda mecida o hacen este rito? No, les dijo, y van a comerla ahí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que en su presencia, en su casa, nosotros encontremos esa comunión con Él, esa convivencia con Él, esa armonía con Él, porque eso representa el alimento. Cuando ellos comían ahí en el tabernáculo, representaba que estaban precisamente teniendo esa comunión con el Señor y que el Señor obviamente lo veía con agrado, ¿verdad? Que ellos comieran, que se nutrieran, que se alimentaran. Representa también que debemos alimentarnos con la palabra, con lo que el Señor nos da, es lo que tenemos que precisamente alimentar nuestras vidas espirituales, incluso también nuestros cuerpos físicos, pero sobre todo nuestras vidas espirituales, nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior. Tenemos que alimentarnos con este alimento que el Señor le dijo a Moisés que preparara para Aarón y para sus hijos. Qué importante es esto que iban a comer ahí precisamente en el tabernáculo. Otro punto que también nos habla de lo que era la consagración, ya las últimas cosas que iba a hacer en ese caso Moisés, a Aarón y a sus hijos, era que tenían que estar 7 días allí precisamente en el tabernáculo. 35 nos lo dice claramente, vamos a leerlo, dice, a la puerta pues del tabernáculo de Aarón estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante del Señor para que no muráis, porque así me ha mandado el Señor, le dijo en ese caso Moisés, Aarón.
tienen que estar 7 días, iban a estar ahí, tanto Aarón como sus hijos, los sacerdotes, delante del Señor, en la casa del Señor. De ahí iban obviamente a estar comiendo de ese alimento, del pan, les iban a dar obviamente agua y demás. Entonces, precisamente eso es lo que nos habla. ¿Por qué nos habla que tenían que estar 7 días? Porque precisamente tenemos que amar la casa de Dios. Tenemos que desear estar en la cama, como el salmista David decía, para mí me es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Otro dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y allí en el Salmo precisamente 26, verso 8, le voy a dar lectura al Salmo 26, verso 8, dice así, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Fíjense cómo el salmista decía, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Es decir, que el salmista no le gustaba solamente ir al templo, en ese caso, o ir ahí donde estaba el arca, sino que dice, amaba esa habitación. Porque acuérdense que en el tiempo de David no había templo, era una carpa donde estaba precisamente, donde se hacían todos estos rituales. Pero aún así David decía, no importa que sea una arca, no importa, pero una carpa, pero ahí está el arca del Señor, ahí está la presencia de Dios. Entonces, el salmista decía, ¿cuánto ha amado tu casa? Qué tremendo, ¿no? Porque incluso el salmista tenía el deseo, siempre tuvo el deseo en su vida de levantar una casa para Dios, un templo, un santuario, pero el Señor no se lo permitió porque le dijo que había derramado mucha sangre. Entonces, eso ya después vino a su hijo, que era Salomón, él iba el que se iba a encargar de levantar ese santuario para Dios, pero David no. Pero aún sin embargo, David tenía ese amor por la casa de Dios, ese amor, esa pasión por ir ahí, estar a la presencia de Dios. Eso precisamente lo que quería el Señor poner en el corazón del sacerdote y del sumo sacerdote, que amaran los atrios de Dios, que amaran la casa del Señor, que no solamente desearan, bueno, vamos a ir por compromiso o vamos a ir porque tenemos que cumplir con un ritual. No, no, no. El Señor quería que ellos amaran, desearan estar ahí. 7 días, le dijo, el 7 representa perfección, el 7 representa algo completo, representa algo terminado. Es decir, que iban a estar 7 días ahí preparándose, perfeccionándose, terminando, estar siendo completados de la presencia de Dios, de lo que el Señor quería para sus vidas en el tabernáculo. Y luego le dice ahí, para que no mueran. Fíjense, ellos, es decir, que si ellos salían en el día 6 o en el día 5 o en el día 6 y medio, que no se habían cumplido los 7 días, ellos podían correr el riesgo de morir. Fíjense qué tremendo está esto. Entonces, si nosotros no queremos morir espiritualmente ahora ya no es físicamente, no es que salgas y te mueras ahí afuera del templo, no, sino representa espiritualmente. Cuando no cumples con esa perfección en tu vida espiritual, no dejas que el Señor te perfeccione, no dejas que el Señor te complete, te termine en su casa, puedes morir espiritualmente. Y por eso hay mucho cristiano muerto hoy día en las iglesias. Hay cristianos que no sienten nada, que no pasa nada en sus vidas. Y pues es eso mismo lo que está pasando, que no cumplieron esa perfección, esos 7 días, ¿verdad? En la casa del Señor. Y no representa solamente que estemos ahí los 7 días de la semana en el templo. No, representa que seamos perfeccionados. Estos 7 días pueden durar 7 meses, 7 años, 70 años, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso representa el número 7 y los 7 días que tenían que estar ellos ahí en el tabernáculo de reunión. Y bueno, para los levitas, pues la consagración era más complicada, era más difícil, porque se acordarán que en el caso de Aarón y a sus hijos se les tenía que desvestir y lavar, y después cambiarles, vestirles, ¿verdad? Y después ya ungirles con la sangre, en ese caso, después y ahora con el aceite, lo que estamos viendo ahorita. Pero en el caso de los levitas era muy diferente, porque ya en Números capítulo 8, versos 6 y 7, vamos a ver lo que dice, precisamente Levítico, dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Aquí es donde se reitera, mis queridos hermanos, cómo es que se tenían que desnudar, cómo los iban a rasurar, si iban a estar con calzones o con camiseta o playera. No, tenían que estar totalmente desnudos, lo que ya vimos hace 8 días de lo que nos habla esa desnudez, de que debemos ser totalmente transparentes, de que no debemos esconder nada, de que debemos manifestar todo delante del sacerdote o del sumo sacerdote en este caso. Y en este caso lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, como los sacerdotes, porque era una labor de ellos,
eran rasurarlos. Fíjense, obviamente acuérdense que en ese tiempo, bueno, el pueblo judío se caracteriza por ser muy velludos, ¿verdad? Entonces tenían que rasurarlos totalmente, todo el cuerpo, algo así como un depilado, ¿no? Entonces imagínense qué tremendo era para los levitas, porque en el caso de Aarón y sus hijos, pues no, nunca el Señor les dijo van a rasurarlos, sino solamente le dijo, bueno, en el caso de ellos solamente los vas a lavar, ¿verdad? Los vas a bañar bien, pero en el caso de los levitas ya era diferente, ya se tenían que rasurar, los tenían que rasurar. Ha de haber sido muy doloroso este acto de estarlos rasurando, imagínense por la espalda, por enfrente, las piernas, los brazos, todo rasurarlos, ha de haber sido muy, muy tremendo, ¿no? Pero era una orden de parte del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué rasurarlos? Bueno, pues precisamente por lo mismo. En primer lugar, porque los levitas, aquí vamos a entrar después a ver las funciones de los levitas, qué era lo que hacían los levitas y qué es lo que hoy día deben hacer los levitas en la iglesia. Bueno, pues dentro de eso, las funciones que tenían los levitas, era precisamente cargar los instrumentos del tabernáculo, todo lo que era la estructura del tabernáculo, pero lo que Dios, acuérdense que vimos desde el principio cuando las vestiduras no quería que sudaran, no, para él le era desagradable el sudor, porque el sudor representa también, ya vimos lo que es la prueba, la lucha, la adversidad, el temor, cosas así que ya vimos en las clases pasadas. Si no se recuerda, denle una repasadita a las clases para que pues traiga a la memoria todo lo que ya les he enseñado respecto de todo esto. En el caso de ellos, pues era rasurar especialmente con ese propósito. Entonces, dése cuenta cómo en el caso de los levitas, que ya después veremos quiénes son los levitas en la iglesia, son los que deben de estar bien rasurados, bien limpios, bien consagrados al Señor y deben de estar completamente, ¿verdad?, desnudos delante del ministro. ¿Para qué? Para que el ministro sepa, en ese caso sus vidas, cómo están, qué es lo que están haciendo, qué es su vida interior, qué es su vida que hay detrás, así como dicen de bambalinas, ¿verdad? Es importante esto. Bueno, y en el caso de los levitas, pues era más difícil la consagración para ellos, porque tenían que hacer todo este ritual también. Aparte de que pues los desnudaban, los tenían que rasurar, luego los tenían que bañar y después ya en ese caso vestirlos. Era algo doloroso, era algo muy minucioso lo que se tenía que hacer con los levitas. Imagínense estarlos rasurando ahí, no era cualquier cosa. Pero eso nos habla precisamente, después lo vamos a ver, cómo es que los levitas tenían que estar también igual limpios, limpiecitos para el Señor. Y bueno, en el caso de esto también nos dice ahí que iban a servir de los 25 a los 50 años. Una vez que ellos cumpliesen los 50 años, ellos se tenían que retirar y dar lugar a los jóvenes que venían entrando, en ese caso de los 25 años en adelante, empezaban ya a servir en el ministerio levítico. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta pues entonces que todo eso que hemos visto acerca de lo que es la consagración, tanto la consagración en sangre o la consagración en este caso como el Señor se lo mandó a Moisés, que hiciera con la sangre de aquel becerro y de aquel cordero, y como hoy lo hemos visto, la consagración por medio del aceite, que es la unción del Espíritu Santo, la consagración, la prosperidad, la bendición, el alumbrar, el ser luz, debe de ser una consagración especial para todos aquellos que están sirviendo al Señor o que quieren servir al Señor. No es cualquier cosa servir a Dios, como yo les he dicho en varias ocasiones a través de esta escuela ministerial. Servir a Dios es algo muy especial. Servir a Dios se requiere, hermano, realmente muchas cosas. No que Dios sea totalmente, ¿cómo puede ser?, súper exigente en todo eso. No, pero sí que nosotros cumplamos con los requisitos que el Señor nos manda, hablando a través, en este caso, la figura de lo que era el tabernáculo, de lo que era Aarón, sus hijos, los levitas, en el Antiguo Testamento. Es una figura solamente, es una sombra de lo que se tiene que hacer hoy día en las congregaciones, en las iglesias, lo que tiene que hacer el ministro, el que está al frente, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, lo que tienen que hacer con la congregación, con aquellos que están preparándose o deseando servir al Señor, porque yo sé que dentro de la congregación hay muchos que quieren servir al Señor, hay muchos que desean, como yo hace muchos años cuando yo era pues todavía un adolescente, un jovencito, yo deseaba servir al Señor, yo decía, Señor, quiero servirte, pero yo no sabía la manera, yo no sabía cómo. Si alguien me hubiera enseñado todas estas cosas, pues obviamente mi vida hubiera sido diferente, yo hubiera podido entender cómo era esa consagración cuando uno quiere servir al Señor, pero pues uno creció ignorando la palabra, ignorando todo esto, porque hoy día el Señor ha mandado eso a través de la revelación, pero en ese tiempo no la había.
¿no? Pero aún así, con todo y eso, pues siempre mi deseo personal fue servir al Señor, entregarme, consagrarme al Señor y entregar mi vida a Él. Que gracias a Dios ahora, como ya un sacerdote de Dios, un sumo sacerdote de Dios en la iglesia, pues puedo enseñarle a aquellos que vienen detrás y a aquellos que incluso van a escuchar este mensaje, esta enseñanza en la posteridad, porque precisamente por eso lo estamos grabando, para aquellos que vengan detrás, que no se pierdan esas enseñanzas, que no se queden ahí nada más en un cuaderno, que no se queden solamente ahí escritas o hechas a máquina, no, sino que sea algo espiritual para cada uno de nosotros. Así es de que yo les animo a aquellos que están ya sirviendo, que vean esas cosas, porque vamos a empezar a ver esto ya en la iglesia, a consagrarles a aquellos que van a empezar, que ya están sirviendo y los que quieren empezar a servir y los que van a servir todavía, que aprendan todas esas cosas. ¿Para qué? Para que seamos unos eficientes servidores del Señor, que lo hagamos bien, para que el Señor se agrade de nosotros, porque al final del día, ¿qué es lo que buscamos en todo esto? Pues agradar al Señor, que el Señor se agrade de nosotros, que el Señor se agrade de lo que hacemos, de cómo le servimos, que lo hagamos con esa buena actitud, con ese buen deseo, con esa sinceridad, con ese amor, esa pasión para servir al Señor, y que eso obviamente va a repercutir en que el Señor va a bendecir, en que el Señor va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Así es que, mis queridos hermanos, pues yo les animo, vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, vamos a hacerlo bien para que sea agradable y que podamos ser bendecidos en el nombre maravilloso de Cristo. Bueno, pues aquí les van a aparecer las redes sociales, ya saben, escríbanos ahí al WhatsApp de la iglesia, mándenos mensajes, hermanos, escríbanos también allá en el Facebook Messenger, a Twitter también, tenemos el Instagram, ahí van a estar apareciendo los QR, póngale el QR ahí a su pantalla, en el celular, y ya automáticamente le va a abrir ahí las redes sociales que tenemos. Dele like al video, no se olvide de darle like, porque pues eso también nos pone puntos en el YouTube, en este caso, ¿verdad? Y yo no le sé mucho a esto, hermanos, de los puntos y de no sé, de esas cosas, pero denle un like y suscríbanse. Y póngale también ahí en la campanita de notificaciones. Hay una campanita en la parte de acá abajo. Aparece una campanita. Púlsele ahí la campanita para que cada vez que vaya a subirse un video, pues le llegue una notificación y le diga, se va a subir este. Acuérdense que estamos por aquí en línea en la escuela ministerial los días martes a las 8 de la noche. Y ya les diré el día en que nos toca presencial en la iglesia. Esperemos que no nos vuelva a agarrar otra vez otra lluvia, otro aguacero, y que podamos estar todos en la iglesia también, aquellos que están empezando en esa escuela ministerial. Pues hermanos, sin más que decir, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y muchas bendiciones a ustedes, a todos, en el nombre de Jesús. Les amo en el nombre de Cristo y sigamos adelante para la gloria del Señor. No se olviden que todo esto es para el Señor. Adelante, mis hermanos, y bendiciones.